Hola a todos y a todas, aquí estamos de nuevo en la cocina de Nadale. Vamos a preparar unas alubias pinta, que las ha pedido la señorita cocinita. Te la dedico, que sé que a tu marido le encanta, y aquí tienes la receta. Para ti y para todos los que sois mis suscriptores y los que os vais añadiendo y los que veis los vídeos y todos, ¿vale? Así que os paso los ingredientes. Necesitaremos 250 gramos de alubias pintas. Hay que ponerlas en remojo de 8 a 10 horas. Yo la puse ayer noche hasta hoy que las voy a hacer, que es por la mañana. Para el sofrito necesitaremos una cebolla, un pimiento verde italiano, un pimiento rojo que no sea grande, ¿vale? De estos así que son más pequeñitos. 3 dientes de ajo, 80 gramos de tomate triturado, y para el guiso vamos a necesitar las alubias, que ya están en remojo como os he dicho, 250 gramos de arroz. Yo uso la marca Sabroz porque es la que más me gusta, pero cada uno ahí ya libre de elección. La carne de la ñora, que también la hemos puesto en remojo como 4 horitas en agua caliente. Así se deshidrata. Un farcellet de herbas, como estáis viendo, que es este de aquí. Si no tenéis, le podéis poner el laurel, no hay problema. Una cucharada de pimentón dulce y una cucharadita de colorante alimentario. Y también el caldo de cocido o caldo de carne, si tenéis casero, muchísimo mejor. Si no tenéis ni de caldo de bote como yo o de casero, pues agua, no pasa nada. Así que me parece que me he olvidado deciros la pizca de sal y los 50 gramos de aceite de oliva. Y el chorizo yo le voy a poner 4. Así que venga, ¡comenzamos! Comenzamos agregando los 50 gramos de aceite para hacer el sofrito. Hay quien lo hace en crudo, pero a mí, mi yaya siempre lo hacía así. Como siempre os digo, yo repito las recetas de ella. Añadimos el ajo y la cebolla. Un platito menos, como me gusta. Sin cubilete, tapamos y programamos. Menú rehogar, le damos a la flechita y ya nos marca todo. Velocidad 1 que irá cambiando a 0. 130 grados, pero no va a llegar. Le damos al play. Cuando pase estos 7 minutillos, estoy con vosotros. ¡Hasta ahora! Aquí tenemos la ñora. Entonces, la abrimos así. Las pepitas no nos valen. Quitamos la pepita. Así. De las dos partes. O 3. Si os sale. Lo que está claro es que hay que quitar toda la pepita, ¿vale? Mientras se nos hace la cebolla, que estáis escuchando la máquina seguramente. Quitamos todo. Le podéis añadir también el concentrado que venden. No hay problema de eso. Y entonces con el cuchillo vamos haciendo así y vamos quitando la carne. ¿Veis? Vamos raspando a ras de la piel y vamos quitando, y esto es lo que a nosotros nos vale. Y reservamos. Así, con un poquito de paciencia. Esto le da un sabor exquisito a los guisos. También el pimiento choricero también se lo da, que es parecido a la ñora, pero en pimiento. También lo podéis utilizar. O el concentrado que he usado, me parece que en una receta lo usé, el de los callos. Ese también está bien, pero me gusta más así, natural, la verdad. Y vamos reservando. Y vamos haciendo así con toda la ñora.
¿Veis qué bien sale la carne? Eso sí, tenéis que tenerlo eso, 4 horitas en agua, la ponéis en principio en agua calentita y la pincháis. Le quitáis lo de arriba de como si fuera del tomate y lo pincháis para que el agua entre dentro de la ñora y así luego podamos hacer lo que estamos haciendo ahora. Así que ya voy a terminar. Ya está. Mirad la carne que hemos sacado de la ñora. Para que lo veáis. Así que ahora a esperar que ya en nada acaba el sofrito. Ya han pasado los 7 minutitos. Ahora con la lengua de gato lo vamos a bajar todo. Y ahora vamos a añadir el pimiento. Añadimos el pimiento. Tapamos sin cubilete. Y vamos, igual que se ha quedado la máquina en modo rehogar, pero lo único que vamos a cambiar es el tiempo. Le vamos a poner 14 minutos para que se nos sofría bien. Vale, vamos a ello. Hasta ahora. Ya ha terminado el tiempo. Abrimos. Y ahora le toca el turno al tomate triturado. Bajamos así bien. Y ponemos el tomate triturado. 80 gramos de tomate triturado. Y no nos salimos del modo rehogar. Igual. Tapamos sin cubilete, como siempre os digo. A ver, es que si no la lío no soy yo, de verdad. Bueno, y le damos al play tal y como está la máquina. 7 minutos, velocidad 1 que irá cambiando, temperatura no subirá de 100, Y le damos al play. Ya acabado, no hace falta que lo abramos. Hacemos así, con más pulso que yo. Y le ponemos la cucharada de pimentón dulce. Si os gusta picante a vosotros, pimentón picante, el que más os guste, ¿vale? Y entonces ahora lo que sí que vamos a cambiar es el tiempo. Añadimos también, perdón, la carne de la ñora, que también la podemos añadir así, por el bocal. Ahora sí. Y cambiamos el tiempo. Le ponemos 3 minutos y medio. ¿Vale? Igual, en modo rehogar. Y le damos al play. Ya acabado. Abrimos con cuidado, siempre el sentido contrario, que me lo dijo un suscriptor. Y la verdad es que se lo agradezco, porque es verdad, antes abría yo la tapa al revés. Que me ayudáis un montón. Hacemos así, bien todo para abajo. Y ahora llega el truco del almendruco, como decía mi abuela. Cuando tenemos que poner el cubilete, porque a mi hijo no le gustan las alubias con pimiento ni cebolla. A ver si puedo encajar esto ahora. Ni ajo ni nada de todo esto. ¿Vale? Entonces le gustan sin ajo y todo. Él siempre me dice, ¿ves? Tus alubias me las como porque no llevan verduras. Y yo le digo, claro, cariño, claro. ¿Vale? Entonces salimos del modo rehogar, lo ponemos en modo normal, ponemos el cubilete sobre todo y le vamos a poner 40 segundos a velocidad 5. Abrimos y fijaros, ya no hay verduras. Entonces ahora vamos a poner el caldo de cocido en mi caso. Si no tenéis, ya os digo, le podéis poner también agua. Y si no, también le podéis poner pastilla, que no lo he dicho, también pastilla. Y si lo tenéis casero ya, bueno,
la bomba. Claro. Movemos así todo bien. Y veis, ya no hay verdura. Yo lo hago sin verduras. Pobre mi niño. Cuando vea los vídeos. Entonces, ahora ponemos el cestillo con las alubias y rellenamos de agua hasta cubrirlas. Que no sobresalga del cestillo, pero sí hasta que cubra. Así. Añadimos el farciter, la sal, así, al gusto, de cada uno. Tapamos con cubilete. Y ahora programamos, porque se nos tiene que calentar y todo. 50 minutos. Velocidad yo le voy a poner 0, pero sé que me va a cambiar. Le pondremos de temperatura 120 y la marcha atrás. Y le damos al play. ¿Veis? Ya se ha cambiado a 1, pero se irá cambiando. Y ahora a esperar estos 50 minutos y ya casi que finalizamos, ¿eh? No os vayáis. Ya ha terminado. Abrimos y vamos a comprobar cómo están las alubias de tiernecitas. Las de abajo están más tiernecitas que las de arriba, es normal. Entonces ahora vamos a quitar el cestillo y ahora me ayuda el cámara y lo vamos a poner todo aquí dentro. A ver, si hasta lo puedo hacer yo, mira. Sí, lo he podido hacer. Qué bien. Así. Quitamos el cestillo. Yo ya sé que en la paleta de la Monsieur Cuisine lleva para coger el cestillo, pero a mí no se me da nada bien. Introducimos el chorizo. Vale. Ponemos el arroz y programamos con el cubilete. Yo voy a programar 10 minutos porque el arroz sabroz es el que yo utilizo, es brillante, no le hace falta más. Vosotros mirad el envase, la velocidad no la cambiamos y temperatura le ponemos 120 grados, marcha atrás y le damos al play. Y esperamos estos 10 minutitos. ¡Hasta ahora! Me había olvidado poner el colorante. Entonces ahora lo ponemos. Así. Como media cucharadita, porque ya tiene bastante color. El guiso. Tapamos. ¡Hasta ahora! Ya acabado. Paramos la máquina y dejamos reposar de 5 a 10 minutos. Si son 10 minutos, mejor que 5. Así que vamos a preparar la mesa de mientras. ¡Hasta ahora! Y aquí tenemos nuestra presentación del plato de las alubias con arroz y chorizo. Espero que le guste. Al marido de señorita cocinita también lo felicitamos, que sabemos que el miércoles un pajarito nos ha dicho que es su cumpleaños. Así que vamos a hacer la prueba de las alubias. Fijaros que están tiernas, mirad, ¿veis? Están tiernecitas. Y ahora vamos a darle de comer al peque estas poquitas, a ver qué nos dice. Sin verdura. Están muy buenas. ¿Veis, chicos? Sin verduras las alubias están riquísimas. Así que ya sabéis, si os gusta compartir, que ya sé que lo hacéis, os lo agradezco muchísimo. Darle a dedito arriba y hasta pronto.